El estudio de la sexualidad a lo largo de la historia es un asunto apasionante, aunque nada sencillo de abordar, porque como función natural protegida por el pudor y por la moral dominante de cada época, todo lo relacionado con el sexo ha estado oscurecido y sometido a una intensa represión, sobre todo a partir de la Edad Moderna. Un camino privilegiado es el análisis de las fuentes legales. A través de textos jurídicos y de expedientes penales podemos concebir cuál era la concepción ortodoxa de la sexualidad y de las relaciones en determinados momentos de la historia, así como las formas de transgresión o las prácticas que en esos mismos periodos se perseguían por ley. Desentrañar esta tensión entre la autonomía del individuo y la represión que las demás personas y la sociedad en su conjunto ejercen sobre su libertad es lo que persigue el historiador, en nuestro caso una historiadora que se adentra en esta dimensión humana que es a la vez biológica, social y ética. Un tema de enjundia. Juan Aguirre, arratsaldeón. Arratsaldeón. El que nos propones hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Un tema me parece que muy interesante porque, como acabas de decir, toca muchas variables y muchas dimensiones del ser humano. Y vamos a hablar con una persona que es especialista en este tema desde el punto de vista histórico, que es Milagros Álvarez Urzelay, doctora en Historia, durante años profesora titular de la UPV en la Escuela de Magisterio de Donostia y socia de Eusko Ikaskuntza. Sus investigaciones sobre temas relacionados con la historia de las mentalidades, de la sexualidad, de la criminalidad, dio como resultado inicialmente su tesis doctoral, que se publicó con el título Causando gran escándalo y murmuración, sexualidad transgresora y su castigo en Guipúzcoa durante los siglos XVI, XVII y XVIII, libro sobre el cual hablamos en este mismo espacio cuando apareció, esto hace algunos años. Y hoy vamos a tratar sobre un trabajo algo más reciente, que se titula Iglesia, Moralidad y Justicia en Guipúzcoa, siglos XVI y XVIII, que pertenece a un trabajo colectivo que lleva por título Entre el fervor y la violencia, estudios sobre los vascos y la Iglesia, siglos XVI y XVIII, que ha sido, igual que la tesis doctoral, publicada por la UPV. Así que, si te parece, Eva, saludamos a Milá. Claro, arratsaldeón, buenas tardes, Milagros. Arratsaldeón, buenas tardes. Arratsaldeón, Milá, y muchas gracias por concedernos este rato para hablar de este tema que, como ha dicho Eva, tiene mucha enjundia. Si te parece, podemos arrancar sobre una idea preconcebida que hay respecto al antiguo régimen, que es esta época, del siglo XVI al XVIII, en la cual tú eres especialista y la cual tú has abordado en tus trabajos. Una idea que lo dibuja como una época de represión de las costumbres por parte de la Iglesia, también de los modernos estados, de los poderes civiles, que de algún modo vino a acabar, a zanjar pues una cultura totalmente distinta que exaltaba la sensualidad, el amor profano, las relaciones libres, como se insinúa, parece insinuarse en la literatura del Renacimiento. Mira, ¿esto en qué medida se ajusta a la realidad? Pues efectivamente así ocurrió. Tras unos siglos medievales muy permisivos en lo que a la sexualidad se refiere, vinieron esos en los que la moralidad fue estrechando progresivamente sus cercos. El cambio se percibe ya desde el siglo XIV, a finales de la Edad Media, aunque en principio no afecta a todos los tipos de relación. El siglo XVI marcará otro hito en este proceso de represión de la sexualidad. En el mundo católico encontramos todas las directrices marcadas por el Concilio de Trento, que se reflejarán a su vez en toda la normativa, tanto civil como eclesiástica, que se irá promulgando. Y lo mismo hará la Iglesia de la Reforma, esa que los católicos empezaron a llamar protestante. El proceso seguirá hasta llegar a un siglo XVIII completamente restrictivo en lo que a la moral sexual se refiere. Sin embargo, de todas formas, sí. Creo que deberíamos hacer alguna precisión con respecto a lo que significó el Renacimiento y más concretamente su literatura. Hemos dicho que el cambio se percibe ya desde el siglo XIV, que es precisamente cuando surge el Renacimiento en las ciudades italianas. O sea que a la vez que surge esta nueva cultura que exalta la sensualidad y lo humano, se empieza a intentar controlar la sexualidad, o al menos algunos de sus aspectos. Y luego está la cuestión de lo que pudo significar el Renacimiento para las mujeres, para su libertad en general y para su sexualidad en particular. Joan Kelly, que fue una historiadora norteamericana pionera en los estudios sobre historia de las mujeres, escribió un ensayo titulado precisamente ¿Tuvieron las mujeres Renacimiento? Así, con interrogantes. Lo publicó en 1977, o sea que hace ya tiempo.
Ella, que era especialista en el Renacimiento italiano, decía que el Estado, el capitalismo incipiente y las relaciones sociales a que dieron lugar chocaron con las vidas de las mujeres del Renacimiento de distintos modos, según sus diferentes posiciones sociales, pero que las mujeres como conjunto, y en especial entre las clases que dominaban la vida urbana, experimentaron una contracción en las opciones sociales y personales que los hombres de su misma clase no sufrieron. Y en cuanto a la literatura, señalaba que el concepto de amor cortés que la literatura del Renacimiento difundió fue extremadamente pernicioso para la sexualidad femenina, pues incrementó la pasividad de las mujeres y ensalzó la virginidad. O sea que esa sensualidad que desprende el arte del Renacimiento no parece corresponderse mucho con lo que comenzó a suceder en la vida real, o en la de las mujeres, al menos. Uh-huh. Bueno, durante el antiguo régimen, las transgresiones al orden moral se perseguían desde dos frentes, al fin y al cabo. Por un lado estaba el poder civil, pero por otro lado estaba también la Iglesia. ¿Qué suponía esta duplicidad de instancias penales? ¿Una persona podía ser juzgada dos veces por el mismo delito? Bueno, quizás tendríamos que empezar aclarando un poco el panorama de la justicia penal del antiguo régimen, que era un poco complicado, la verdad. Existían distintas jurisdicciones. Por un lado estaban aquellas que se encargaban de juzgar a los miembros de un determinado estamento, como era el caso de la jurisdicción militar, la universitaria o la eclesiástica, de modo que, bueno, que quienes pertenecían a estos estamentos pues no podían ser juzgados por los tribunales civiles ordinarios, en los que actuaban como jueces los alcaldes y corregidores. Pero la justicia eclesiástica, además, se encargaba además de encargarse de los clérigos a ella aforados, era competente en materia de desórdenes contra la moral y el matrimonio. Y aún tenemos otra jurisdicción de carácter extraordinario, que es la del Santo Oficio de la Inquisición, que aunque fue creada para velar por la ortodoxia en cuestiones relacionadas con la fe cristiana, juzgó también, dependiendo del momento y del territorio, otros delitos como la bigamia, el incesto o la sodomía, que también eran juzgados por los tribunales civiles y por los tribunales diocesanos o eclesiásticos. En estos delitos, que podían ser competencia de más de una jurisdicción, se les denomina de fuero mixto, la norma dicta que será competente la jurisdicción que primero inicie el proceso, de forma que, a priori, los problemas de competencia deberían regirse por ese principio y, en teoría, no sería posible que una persona fuera juzgada en dos tribunales por el mismo delito. Pero, bueno, al parecer la realidad fue diferente y yo misma me sorprendí al observar que personas que estaban siendo juzgadas por la justicia real, por el alcalde o por el corregidor, o que incluso habían sido ya sentenciadas y habían cumplido sus castigos, eran procesadas por el tribunal diocesano. Como es lógico, los encausados protestaban por esta cuestión. Algunos estaban presos en cárceles reales en el momento en que el diocesano inicia los autos y como decía, había incluso quien había cumplido ya su castigo. Pero los fiscales del obispado esgrimieron toda clase de argumentos para que el juez no cediera la causa. O sea que no siempre, pero sí casi siempre, retuvieron los procesos. Yo no he observado el caso contrario, es decir, que la justicia civil retuviera causas ya iniciadas en otras jurisdicciones. Se le plantearon conflictos competenciales, pero se resolvieron rápidamente por los cauces que la normativa dictaba. Lo que yo puedo concluir de lo que he podido ver es que fue el Tribunal Diocesano el que más problemas ocasionó en este sentido. Y cualquiera de estas instancias, ¿cómo ponía en marcha un proceso legal por comportamientos denominados deshonestos? ¿Cuál era el camino habitual para llegar a la implementación de un proceso penal? ¿Eran habituales las denuncias o incluso las delaciones entre vecinos? Bueno, el modo de apertura varía según el tipo de delito. Los particulares pueden interponer querellas al sentirse agraviados por diferentes motivos. Es el caso, por ejemplo, de las querellas presentadas por varones casados contra sus mujeres y los amantes de estas, en los delitos de adulterio. También presentan querellas los particulares, los varones, por abandono de hogar. Y también las mujeres presentan querellas pues por haber sufrido una agresión sexual, un estupro o por incumplimiento de palabra de matrimonio.
Pero en la mayoría de los delitos, almacenamiento, bigamia, incesto, prostitución, y relaciones ilícitas en general, la justicia procede de oficio y desde luego la delación vecinal es fundamental. Habitualmente los autos de oficio se inician bajo la fórmula dijo que a su noticia ha venido o fórmulas parecidas y lógicamente tras esta noticia hay algún vecino o vecina que de forma anónima ha denunciado la situación. A veces tenemos constancia de que tras la denuncia se hallan miembros de la familia de la persona denunciada, esposas de maridos infieles, padres de jóvenes envueltos en relaciones deshonestas que han tratado de apartar a su familiar de la relación en cuestión, pues unas veces directamente, otras veces buscando intermediarios, personas de confianza, curas, y que al no conseguir nada deciden como último remedio acudir a la autoridad. En el caso de los tribunales diocesanos, los clérigos tenían la obligación de controlar las conductas deshonestas de sus parroquianos y denunciarlos en el caso de no poder ponerles coto por sí mismos, pero no siempre lo hacían e incluso muchas veces las protagonizaban. De modo que muchas causas se abrieron como resultado de las visitas que los obispos, bien personalmente o a través de delegados, realizaban periódicamente a los territorios de su diócesis. El Concilio de Trento había marcado la obligatoriedad de hacer estas visitas y la diócesis de Pamplona, a la que pertenecía la mayoría de la provincia de Guipúzcoa, había subrayado su importancia en las constituciones sinodales de finales del XVI. Cuando se celebraron estas visitas, la feligresía era animada a confesar sus faltas, las faltas propias, pero es que además tenían la obligación de informar sobre las ajenas de las que tuvieran conocimiento, o sea que este fue el mejor canal para acceder al conocimiento de las transgresiones, tanto de la población civil como del propio clero. En tus trabajos has explicado cómo el concubinato notorio, o sea, parejas que convivían, que tenían hijos sin estar casadas, estuvo muy extendido en Guipúzcoa y en general en territorio vasco y que pervivió a pesar de la actuación de los tribunales, sobre todo tras el Concilio de Trento en el último cuarto del siglo XVI. ¿Esto significa una resistencia a la norma sostenida en el tiempo? Sí. Costó mucho que ese mensaje recristianizador propuesto desde Trento calara en la población. No era fácil en un territorio con una larga tradición de sexualidad extramarital, de la que dan prueba las altas tasas de nacimientos ilegítimos que aún se mantienen durante los siglos modernos. Ocurre también que el clero parroquial, que debía ser el agente fundamental en la transmisión de esta nueva moral, por sus características, se trata en general de un clero poco formado, de escasa vocación muchas veces, pues este clero rural está más próximo a la mentalidad de la población en la que se inserta que a esa nueva mentalidad que se pretende implantar. Fue un proceso muy lento, la verdad, sí. En este último trabajo que te hemos entregado a la publicación, insistes en algo que ya aparecía en tu tesis doctoral, Mila, que era la gran abundancia, la mayoritaria abundancia de expedientes penales relativos al delito de estupro. ¿En qué consistía el estupro y por qué tenía tantísima incidencia? No es fácil definir lo que es un estupro, porque es un término bastante polisémico, pero como delito podría decirse que consiste en el acceso carnal conseguido a través de engaño. Este acceso carnal, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, ha tenido lugar con una moza virgen y en consecuencia ha acarreado la pérdida de la virginidad. También ha podido traer otros daños a la mujer, como un embarazo, y serán estos los daños que se reclamen. El engaño utilizado es casi siempre una palabra de matrimonio, que luego el varón se resiste a cumplir. Pero aunque mayoritaria no es la única vía de engaño utilizada, pues a veces el varón se aprovechará, por ejemplo, de la incapacidad mental de su víctima o realizará otras promesas, como en el caso de varones casados que no pueden prometer matrimonio, ofrecer a la mujer una dote que la remedie económicamente o encontrarle un marido adecuado. Algunas de estas promesas se combinaron con la intimidación y la violencia, entrando ya en el terreno de las agresiones sexuales.
¿Por qué proliferaron tanto estas demandas? Pues la verdad es que proliferaron muchísimo, pues son las más numerosas y además se van incrementando en el transcurso de los siglos modernos. Pues precisamente por ese contexto de transición que hemos mencionado. En una sociedad en la que, por una parte, se mantiene una tradición de sexualidad extramatrimonial, pero que a la vez está haciendo de la virginidad uno de sus grandes valores, los varones acuden a la promesa de matrimonio como medio de desactivar las resistencias femeninas y las mujeres acceden confiando en que luego los varones cumplan. Cuando no lo hacen, lo cual ocurre a menudo, se ensayan vías de intermediación y si no resultan, se acude a los tribunales. Sí. Al hilo de esto conviene recordar que la pérdida de la virginidad era un elemento de desprestigio social para las mujeres y muchas veces causa de marginación y de pobreza. ¿Quedaban marcadas de por vida de alguna forma? Esto varió mucho dependiendo del momento y del lugar. No es lo mismo en el siglo XVI que en el XVIII, mucho peor en este último, claro. Y tampoco es lo mismo Guipúzcoa o Vizcaya que otros territorios de la corona castellana, mucho más restrictivos en materia moral. En cualquier caso, la pérdida de la virginidad siempre supuso para las mujeres una devaluación de su posición en el mercado matrimonial, porque la virginidad tiene un valor simbólico que desde luego cuenta, pero es que además, para las mujeres más humildes, que no contaban con un patrimonio propio o familiar que poder aportar al matrimonio en concepto de dote, la única posibilidad que tenían de reunir un dinero que las hiciera atractivas para el casamiento era conseguir una de las dotes que se concedían a las doncellas pobres a través de fundaciones. Eran muchas las fundaciones instituidas con la finalidad de dotar doncellas para su casamiento, también para que pudieran entrar en una orden religiosa. Y las condiciones que debían cumplir las opositantes variaban de una a otra, en función de lo que hubiera dejado estipulado el fundador. Se solía requerir que fueran oriundas o naturales del lugar, parientas en cierto grado del fundador, pero desde luego era condición indispensable en todas ellas que se tratara de doncella honesta, de buena fama, reputada y de buena opinión. Las que perdían esta condición perdían con ella la oportunidad de conseguir una de estas dotaciones. Quedaban abocadas a la soltería, lo cual las colocaba en una posición de fragilidad social o a un matrimonio con un hombre que tampoco gozara de muchas posibilidades en el mercado matrimonial, extranjeros o aquellos que desempeñaban oficios considerados como viles. De hecho, mujer soltera era un término peyorativo, ¿verdad? O sea. Sí, porque implicaba el término, para indicar el estado libre, era de libre estado o doncella, o moza. Cuando se decía soltera, cuando se aplicaba el término de soltera, pues se insinuaba que era una mujer que había perdido la virginidad y por ello se le obligaba a vestir las tocas que les correspondían a las casadas o a aquellas mujeres que habían perdido la virginidad. Sí, como la aleta escarlata, vamos, iban por ahí exhibiendo con una toca que... A la sociedad del antiguo régimen le interesaba mucho visibilizar el estado de las mujeres. Efectivamente. Milá, si miramos los diccionarios antiguos y buscamos la palabra violación, es muy curioso, porque lo que nos sale es violación, tocar la vihuela o la viola. Es así, no aparece en el sentido de forzar violentamente el trato carnal, eso no aparece, es un concepto, es una palabra, digamos, mucho más reciente. Sin embargo, es evidente, como tú también señalas, que en los pleitos, bajo otros términos, aparece continuamente y que era una amenaza omnipresente en la vida cotidiana de muchas mujeres. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, desde luego, sí, tienes razón, el término violación no aparece, pero sí que aparecen otros que nos refieren a la sexualidad ejercida a través de la violencia. Se hablará de forzar, y hacer por fuerza, hacer fuerza, acceso carnal violento, estupro violento, siempre remitiéndonos a ese terreno de una sexualidad conseguida a través de la violencia. Se trata de un delito conceptuado como muy grave y eso se aprecia, por una parte, en el hecho de que aparezca recogido ya desde época medieval en todas las normativas, tanto reales como provinciales,
por ejemplo, en los distintos cuadernos y recopilaciones de ordenanzas que la provincia de Guipúzcoa irá redactando entre los siglos XIV y XVI, este será el único delito relacionado con la sexualidad que se recoja, lo cual nos da idea de su importancia, y también nos da idea de su importancia la pena prevista, que es la de muerte y pérdida de todos los bienes. Sin embargo, este delito, que aparece siempre presente en las leyes, nos ha dejado muy pocos ejemplos en la práctica judicial, y esto no es algo exclusivo del territorio guipuzcoano o de las provincias vascas en su conjunto, sino que quienes se han acercado a investigar las agresiones sexuales en otros territorios europeos se han encontrado con esta misma realidad. El miedo y la vergüenza que mencionan las víctimas en sus declaraciones podrían ayudarnos a entender el porqué de esta escasez de denuncias. Sí. ¿Qué tipo de penas o sanciones se aplicaban a los delitos de los que hemos venido hablando? ¿Cuáles eran las condenas más usuales? Bueno, pues las penas varían en función del delito y también en función del tribunal. En los tribunales civiles, en los que ejercen los alcaldes y el corregidor, la mayoría de los delitos, o sea, los amancebamientos, incestos, prostitución, relaciones escandalosas en general, fueron casi siempre castigados a través del destierro y de las multas, combinándose muchas veces el destierro con las multas. Las penas de presidio y servicio en el ejército, por periodos que podían oscilar entre los 2 y los 10 años, se reservaron a casos muy señalados, vagabundos, varones especialmente conflictivos. El equivalente para las mujeres más problemáticas fue la cárcel, pero esto no ocurrirá en Guipúzcoa hasta el siglo XVIII. Hasta entonces la cárcel solo se había utilizado como medida cautelar mientras se sustanciaba el proceso. Para delitos más graves, como son las agresiones sexuales, para las que las leyes preveían incluso la pena de muerte, también fueron los presidios o las galeras las sentencias más duras, pues aunque la pena de muerte se prescribió en alguna ocasión, luego fue conmutada por estas que hemos mencionado. Al servicio en galeras o en un presidio se añadía siempre alguna multa, pero lo cierto es que más de la mitad de las querellas por agresiones sexuales concluyeron por acuerdo entre las partes, y también finalizaron así gran parte de las querellas presentadas por estupro. Luego otro delito de consideración gravísima era el de sodomía, para el que también es muy escaso en la práctica judicial guipuzcoana. En el único caso que yo he podido encontrar, pues precisamente fue la pena de muerte la que se prescribió. Estas eran las penas que imponían los tribunales civiles. Los diocesanos son, por lo general, más benignos, y especialmente con los clérigos. Sí, para la población laica, los castigos de consideración más grave, eran la excomunión y el destierro, pero son excepcionales, y las multas fueron las penas mayoritariamente aplicadas, por lo general de menor cuantía que las consignadas por las autoridades civiles. Y a las multas se añadían a veces limosnas en especie, aceite o cera para determinados lugares, y luego también podían prescribirse distintas clases de penitencia como confesión, ayuno u oraciones. Y pues hablemos de las sentencias judiciales que correspondían en este caso a la justicia diocesana, que recaían sobre los sacerdotes amancebados, que según dices no eran especialmente severas. Pues no. La justicia diocesana no fue muy severa con los sacerdotes amancebados. Además, antes de iniciar causa, lo habitual era recurrir a amonestaciones y reprimendas, de modo que el enjuiciamiento suele ser la última de las medidas adoptadas. Casi siempre fueron, las penas más graves que se preveían para los clérigos amancebados eran la suspensión de oficio y la excomunión. Pero solo hemos visto aplicar estas penas una vez en cada caso, y esa única excomunión además fue temporal, por 6 meses. Alguna vez se dictaminó prisión en la cárcel episcopal por espacio de unos meses, y también alguna vez destierro. Lo habitual fue utilizar multas combinadas con otros castigos, como la reclusión o intrusión en la propia iglesia del sentenciado,
o en un monasterio, pero casi siempre se trataba de periodos muy breves de tiempo, o sea, 10 o 15 días fue lo más frecuente. Sí, pero a los hijos a la calle. Cuando los curas que tenían hijos, a los hijos los mandaban sin piedad a la calle y que se buscaran la vida. Sí, claro, es que tanto las constituciones sinodales como Trento, bueno, y concilios anteriores ya habían prohibido que los hijos de clérigo convivieran con su padre. Entonces, bueno, pues quienes quedaban desprotegidos de estas relaciones eran los hijos que habían nacido de ellas, y también pues estas amigas de clérigos, sus amantes, que se veían pues con la obligación de criar a esos hijos completamente solas, claro. Sí, sí. De ahí viene la tradición de las sobrinas, que de pronto tenían muchos clérigos, por ejemplo. Bueno, o de tener las sobrinas en casa. Bueno, no eran solo, estas amigas de clérigo o mancebas de clérigo, pues sí que fueron a veces parientas, pero bueno, otras veces se trataba de... Pero, de pero siempre se las presentaba como la sobrina, por si acaso. Sí, la criada o las seroras también, pero bueno, también otras mujeres del lugar, podía haber alguna tabernera, mujeres casadas también, mozas, es que era un espectro muy variado. Sí, sí. Bueno, como variado es todo este tema del que estamos hablando, Juan. Recuérdanos el título de los trabajos que ha realizado nuestra invitada, bueno, pues como resultado de esta amplia investigación. Pues sí, de referencia para quien le interese este tema. Desde luego su tesis doctoral, causando gran escándalo y murmuración, sexualidad transgresora y su castigo en Guipúzcoa durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y el libro colectivo más reciente, Entre el fervor y la violencia, estudios sobre los vascos y la Iglesia, siglos XVI y XVIII, que contiene el trabajo Iglesia, Moralidad y Justicia en Guipúzcoa, siglos XVI y XVIII, de Milagros Álvarez Urcelay, ambos publicados por la UPV. A quien agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo. Milagros, muchas gracias. Bueno, un placer.